Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 2. Yagya, conocimiento. Parte 2 de 5. Texto 56. Shri Gopakumar dijo: al oír esto, oh Brahmana, pensé que sería mucho más feliz permaneciendo como Vaishya, pues así podría seguir adorando tanto al Señor Supremo como a aquellos brahmanas, sus devotos. Comentario. Gopakumar pensó: si me convierto en brahmana perderé la fortuna de ser un simple sirviente. Entonces seré incapaz de ayudar humildemente a los sabios brahmana. Pero si sigo siendo un Vaishya, podré seguir sirviendo a estos Vaishnavas y a su adorable señor Yagyeshvar a gusto de mi corazón. Texto 57. Para estos brahmanas, pensé, realizar sacrificios es el único interés de la vida. Si me convirtiera en uno de ellos, seguramente pasaría por alto el canto que estoy obligado a continuar. Mi divino Guru me enseñó a adorar este mantra y además ya he visto sus buenos resultados. Comentario. El Gopala Mantra de 10 sílabas ya había demostrado su eficacia al elevar a Gopakumar a las posiciones de rey de la tierra, de Indra en Swargaloka y de residente en Maharloka. Texto 58. Por lo tanto, al tiempo que mostraba respeto a los sabios, decliné la condición de brahmana, pero permanecí en Maharloka, disfrutando de los excelsos placeres que se dan automáticamente en el mundo de los Prajapatis. Texto 59. En Maharloka no había defectos, ni había sufrimiento, ni prejuicios. No había más que festivales de sacrificio para el placer del Señor del sacrificio. Comentario. En Swargaloka, Gopakumar detectó signos sutiles de lujuria, envidia, ira, rivalidad y falso orgullo. Pero en Maharloka estas faltas eran inexistentes. No había tristeza por la derrota ante los oponentes ni por ninguna otra causa. No había miedo a la destrucción del mundo ni a la degradación individual. Sin estas distracciones, los residentes de Maharloka se entregaban completamente a la adoración del Señor Supremo con sacrificios védicos festivos. Los residentes estaban completamente desinteresados en la gratificación mundana de los sentidos. Texto 60. Sin embargo, al término de cada sacrificio surgía la infelicidad cuando el Señor desaparecía. Y cuando el Señor reaparecía al comienzo de otro sacrificio, la felicidad regresaba de nuevo. Comentario. Al final de un sacrificio, el señor Yagyeshvar desaparecía, pero como estaba controlado por el amor patente de sus siervos, no permanecía invisible mucho tiempo. Aún así, esta breve causa de descontento fue suficiente para sembrar en el corazón de Gopakumar la semilla del deseo de encontrar un lugar aún mejor. Texto 61. Al final de 1000 ciclos de eras, según la percepción de los residentes del lugar, un día, la conflagración de los 3 mundos nos obligó a refugiarnos en Janaloka. Comentario. Maharloka existe el mismo período de tiempo que el planeta del señor Brahma,
pero debido a que Maharloka es contiguo a Swarga, sus habitantes se ven obligados a evacuar por el calor del fuego de la aniquilación que arrasa los mundos inferiores. Por encima de Maharloka se encuentra Janaloka, el siguiente sistema planetario superior. Texto 62. En Janaloka no se llevaban a cabo sacrificios como si siempre fuera de noche, y el dolor de no ver al Señor de los sacrificios abrasaba con mayor intensidad que el ardor de los tres mundos. Comentario. En el autoiluminado Janaloka no existe la noche como tal, pero cuando Brahma se va a dormir junto con el Señor Garbhodakashayi Vishnu, los planetas inferiores se fusionan en un vasto océano y en todo el universo llega a su fin tanto las actividades sacrificiales como las ordinarias. Cuando no se realizan sacrificios en los planetas de los sabios, el Señor Yagyeshvar ya no aparece allí. Y para Gopakumar, el dolor de la ausencia del Señor fue peor que el fuego abrasador de la aniquilación que salía de la boca del Señor Shankarshan. Texto 63. Entonces pensé que sería mejor ir a ver al Señor Jagannath en Sri Purushottam Kshetra, a la sombra del infalible árbol baniano. Comentario. La morada del Señor Jagannath, Purushottam Kshetra, está protegida por la sombra de un árbol baniano indestructible. Incluso cuando la tierra, el cielo y el reino celestial son destruidos, Jagannath Puri permanece intacto. Texto 64. Cuando regresé a Maharloka, canté mi japa en reclusión como antes. El canto hizo que me entristeciera debido al deseo de volver a ver esta tierra de Braja. Comentario. Gopakumar se refiere a esta tierra de Braja porque se está dirigiendo al Brahmana de Mathura, en la propia Braja. La separación del señor Yagyeshvar que sufrió Gopakumar durante el pralaya parcial fue relativamente breve, pero su constante recuerdo de Brajabhumi amenazó más seriamente su felicidad en Maharloka. Podía haber olvidado su impulso de ir a ver al señor Jagannath, pero no su atracción por Braja, que era mucho mayor. Texto 65. Sin embargo, luego aparecía el Señor Supremo, el objeto de la adoración sacrificial, el océano de misericordia. Él me llamaría con amor y comería de buena gana a lo que yo le presentara. Texto 66. A la sazón, haría desaparecer toda mi angustia, igual que el sol naciente ahuyenta la oscuridad. Atado a la única esperanza de estar con él, no podría ir a ningún otro sitio, ni siquiera de noche. Comentario. Sin duda, no poder ver al señor Yagyeshvar por la noche era doloroso, pero Gopakumar estaba tan absorto pensando en el Señor que era ajeno a ese dolor. Y durante el día olvidaba el impulso de ir a otra parte debido a los éxtasis de ver al señor Yagyeshvar, participar en los festivales para adorarlo y obtener su abundante misericordia. Incluso durante la noche del señor Brahma, las expectativas de Gopakumar de disfrutar pronto de esta visión, esta adoración y esta misericordia siguieron inquebrantables, atándolo con una cadena de esperanzas. Texto 67. En cierta ocasión llegó alguien de un planeta superior. Su forma, rodeada de luz brillante, estaba cubierta solo por las direcciones. Parecía un niño de 5 o 6 años. Comentario. Puesto que los residentes de Maharloka viajan frecuentemente a Janaloka, los dos planetas son prácticamente un solo sistema. La única diferencia entre ellos es que en Janaloka el fuego de la aniquilación inferior se encuentra lo suficientemente lejos como para que no haya necesidad de huir. Gopakumar sabía todo esto por experiencia. El siguiente mundo que le quedaba por ver era Tapoloka, por lo que ahora se le presenta su grandeza. Como hasta este momento de su narración Gopakumar nunca había oído hablar de Tapoloka, se refiere a él como un planeta superior. La persona desconocida que llegó repentinamente de las regiones superiores tenía el aspecto de un niño pequeño e iba desnuda. Ir desnudo es normal para los niños de 5 años, al menos en la cultura védica natural. Texto 68.
Los grandes sabios dejaron a un lado sus rituales de sacrificio, se levantaron con devoción, se inclinaron ante el muchacho, que estaba absorto, meditando, y lo adoraron como si fuera el Señor mismo del sacrificio. Comentario. Brigu y los demás ensalzaron al muchacho que permaneció en silencio. Texto 69. Después de que esa persona, según su deseo, se marchó, pregunté a los Maharshis, ¿quién era y de dónde procedía? ¿Y por qué ustedes, grandes almas, le adoraron? Comentario. El muchacho era tan excelso que ninguna fuerza era capaz de impedirle ir a donde quisiera. Por su propia y dulce voluntad se marchó tan repentinamente como había venido. Ver esto desconcertó a Gopakumar. Los sabios de Maharloka eran adorados por los semidioses. Puesto que vivían en un reino muy por encima de todas las demás criaturas, los sabios disfrutaban adorando al Señor del sacrificio en persona. ¿Quién, sino el Señor, podía inspirarles respeto? ¿Y por qué habían interrumpido sus sacrificios para honrar a aquel visitante? Texto 70. Los Maharshis respondieron, esa persona es Sanat Kumar, el mayor de entre todos nosotros, el más grande. Es el primer preceptor de los sabios autosatisfechos, cuyos deseos se cumplen siempre, y es célibe de por vida. Comentario. Los principales residentes de Maharloka son hijos de Brahma, y Sanat Kumar es su hermano, el mayor de los hijos de Brahma. Es mejor que los demás sabios porque, a diferencia de la mayoría de ellos, nunca entró en la vida familiar, ni siquiera a petición de Brahma. Esto responde a la pregunta ¿quién era? Texto 71. Vive en el mundo inmediatamente superior al nuestro, en Tapoloka, con sus 3 hermanos y con otros grandes místicos que, como él, son expertos en yoga. Comentario. Aquí los sabios responden a la pregunta ¿de dónde viene? No es el único de su especie, pues tiene 3 hermanos tan grandiosos como él, Sanaka, Sanandana y Sanatana. Estos 4 hermanos viven en Tapoloka junto con otros grandes místicos, entre ellos Kabi, Habis, Antariksha, Prabuddha y Pipalayana. Texto 72. Ese mundo solo se alcanza mediante el celibato ininterrumpido. Sus residentes, cuyo semen fluye hacia arriba, sienten una paz y una felicidad constantes, millones de veces mayores que las que disfrutan los progenitores del universo. Comentario. Brihat Bratta es el magno voto de abstinencia sexual de por vida. Se puede empezar a observar el celibato después de años de indulgencia, o se puede practicar el celibato estricto como brahmachari durante los años de estudios y luego acceder a la vida matrimonial regulada. Ambos tipos de celibato son muy beneficiosos, pero solo a la extraordinaria persona con la excepcional valentía de abstenerse de toda forma de sexo durante toda su vida se le permite residir en Tapoloka. La vida en Tapoloka es totalmente auspiciosa. No hay problemas debidos al calor proveniente de las aniquilaciones periódicas y no hay necesidad de emigrar a una región superior. En Tapoloka, los cataclismos de la aniquilación de los 3 mundos pasan desapercibidos. Los Yogeshvars de Tapoloka disfrutan de paz y satisfacción imperturbables. Texto 73. Esa persona es digna, especialmente para nosotros como cabezas de familia, de adoración en la misma medida que el propio Señor del Sacrificio, pues ha renunciado a todos los deberes materiales. Comentario. Aquí los sabios responden a la pregunta ¿por qué le adoraron las grandes almas? Sanat Kumar recibe honores en todo el universo porque es un representante directo de la personalidad de Dios. Las autoridades eruditas lo consideran una encarnación facultada del Señor y también es un Vaishnava eminente. Los Prajapatis de Maharloka lo veneran especialmente porque era su huésped de honor y un brahmachari renunciante. La posición de quien se adhiere al celibato estricto se considera generalmente superior a la de los grihastas. Sin embargo, como dan a entender la palabra iva en este verso, los sabios de Maharloka no son simples cabezas de familia.
Tienen muy poco apego al hogar, a la propiedad o a otras cosas materiales. Texto 74. Sri Gopakumar dijo: en ese momento me pregunté, ¿en verdad? ¿De qué clase de felicidad disfrutan en Tapoloca? ¿Cuántos más hay como él? ¿Y a qué clase de señor adoran? Comentario. Escuchar las respuestas de los sabios fue suficiente para despertar en Gopakumar el deseo de ir a Tapoloca. Si bien su principal interés en la vida era ver al Señor del Universo, no consideró inapropiado tal viaje. Razonó que si esta maravillosa persona y los demás de su planeta semejantes a él poseen opulencias como las de Dios, cualquiera que sea la forma de Dios que adoraran, debería ser aún más maravillosa y opulenta que ellos. Texto 75. Ansioso por ver a todas esas personas por sí mismo, canté mi mantra con atención inalterable. Obteniendo así una gran potencia, me trasladé rápidamente a ese mundo. Comentario. Gopakumar deseaba ver a Sanat y a sus hermanos en su propio planeta y ver a su adorable Señor. Concentró su mente de manera intensa en este único objetivo, volviendo su atención hacia el interior a imitación de Sanat Kumar, a quien había visto absorto en profunda meditación. Gracias al poder del mantra, pronto se infundió de la misma fuerza sutil que los hermanos Kumar y pudo elevarse rápidamente a su excelente planeta. Texto 76. Allí vi al mismo Sanat Kumar y al bendito Sanak, y a Sanandan y al cuarto hermano, Sanatan. Texto 77. Los residentes de Tapoloca, que parecían similares a los Kumaras, estaban rindiendo honores a los cuatro hermanos. Los Kumaras estaban disfrutando entre ellos en una larga conversación incomprensible para personas como yo. Comentario. Los demás residentes de Tapoloca también son adorables simplemente porque se parecen, tanto en aspecto corporal como en carácter, a los cuatro Kumaras, que son avataras directamente facultados del Señor Supremo. Cuando Gopakumar vio por primera vez a estos cuatro hermanos, estaban conversando de manera elaborada entre ellos sobre asuntos como los narrados en el capítulo 87 del 10º canto del Srimad Bhagavatam, las oraciones de los Vedas personificados. Gopakumar entendió poco de lo que hablaban porque carecía de formación sobre la liberación y el servicio devocional. Texto 78. Aunque no tenían los atributos distintivos de Dios, el mero hecho de ver a esos hermanos en Tapoloca me procuró una intensa alegría espontánea. Comentario. Gopakumar normalmente derivaba su felicidad únicamente al ver al Señor del Universo, pero estaba encantado de ver a los Kumaras por su íntima conexión con el Señor, aunque no tuvieran cuatro brazos como el Señor Vishnu ni desplegaran sus infinitos poderes. Debido a la grandeza de Tapoloca, ver allí a Sanat Kumar y a sus hermanos fue más dichoso para Gopakumar que ver a Sanat en Maharloka. En general, una situación es gloriosa cuando lo son el lugar y el momento, así como las personas implicadas. Texto 79. Cuando ellos se dirigieron a sus respectivos lugares para absorberse en la meditación, comencé a vagar, buscando como siempre al Señor del Universo. Comentario. Cuando terminó la asamblea, los Kumaras y sus allegados desaparecieron del lugar y regresaron a sus espacios individuales de meditación. Gopakumar, por su cuenta, volvió su mente a su tema favorito, el Señor del Universo. Conjeturó que puesto que el Señor era invisible en Swarga Loka y Maharloka, también debía serlo aquí. Con esa idea en mente, Gopakumar comenzó a buscar. ¿Por qué no preguntó a alguien dónde encontrar al Señor? No tuvo tiempo de preguntar nada, porque al principio los cuatro Kumaras habían estado recibiendo la adoración de una gran multitud de sabios, e inmediatamente después todos volvieron a entrar en trance. Texto 80. Al no verle por ninguna parte, traté de preguntar a los grandes sabios, pero mientras estaba ante ellos ofreciendo oraciones y reverencias, ni siquiera me miraron. Texto 81. Prácticamente todos los presentes se hallaban absortos en el samadhi.
Todos eran célibes de por vida y autosatisfechos, plenos en el logro de todos los deseos y servidos por perfecciones místicas. Comentario. Ocasionalmente los residentes de Tapoloca tienen reuniones filosóficas o adoran al Supremo, pero por lo demás permanecen externamente desvinculados. Nada en el mundo exterior les atrae. Texto 82. Esta vez mi constante deseo de ver al Señor Supremo se vio frustrado y, de hecho, por la influencia de la compañía de los sabios, pareció menguar hasta casi desaparecer. Texto 83. No obstante, permanecí allí algún tiempo, atraído por aquella exhibición de gran poder. Por respeto a la orden de mi gurú y porque había visto lo eficaz que era mi mantra, seguí cantando. Comentario. La atmósfera de Tapoloca debilitó el denuedo de Gopakumar de ver al Señor, pero aún así perseveró en el canto de su japa. Su gurú le había ordenado que nunca dejara de cantar, y Gopakumar no quería mostrarse desagradecido, desobedeciendo. Texto 84. Gracias a la dicha pacífica que la naturaleza del lugar inspiraba en mi corazón, canté mi mantra incluso con más atención que antes. Así aumentó realmente mi deseo de ver al Señor. Comentario. Al principio, la refinada atmósfera de Tapoloca pareció afectar negativamente a Gopakumar. La omnipresente actitud de autosatisfacción parecía reducir su deseo de tener la compañía del Señor Supremo. Pero esa misma paz mental característica de Tapoloca le ayudó gradualmente a mejorar su canto, y entonces el mantra ejerció su propia influencia. Tal como el ghee vertido sobre el fuego parece apagarlo momentáneamente, pero luego le da nueva vida, la atmósfera de Tapoloca solo disminuyó brevemente el deseo de Gopakumar de ver al Señor del Universo. Texto 85. El sabio Pipalayana se percató de que yo deseaba ansiosamente ir a Nilachal para ver al Señor Jagannath, que mora allí siempre resplandeciente. El sabio me habló a continuación. Comentario. El pensamiento de regresar a Jagannath Puri seguía reapareciendo en el corazón de Gopakumar, primero en Swarga, luego en Maharloka y ahora aquí, en Tapoloca, pues el señor Jagannath no se manifestaba en los planetas de los semidioses y los sabios. Pipalayana Rishi, el hijo mediano de los 9 hijos autorrealizados del señor Rishabhadeva, observó a Gopakumar vagando sin rumbo con una mirada triste y desalentada en el rostro. Sri Pipalayana era prácticamente omnisciente, por lo que pudo comprender fácilmente los síntomas de la distracción de Gopakumar. Texto 86. Sri Pipalayana dijo: ¿Por qué quieres abandonar este excelso lugar e irte a otra parte? ¿Y por qué deambulas con el mero objetivo de ver al Señor Supremo con tus ojos? Comentario. En opinión de Pipalayana, el intento de ver al Supremo con los ojos es inútil, porque el Señor es imperceptible para los sentidos materiales. Tapoloca es el planeta de los más grandes maestros de yoga que han controlado completamente su impulso sexual. Y la felicidad que se disfruta en Tapoloca es billones de veces mayor que la de los Prajapatis. ¿A qué otro lugar podría querer ir Gopakumar? Texto 87. Debes concentrar tu mente en la meditación. Entonces verás naturalmente al Señor en todas partes, dentro, fuera, como si estuviera siempre ante ti en persona. Comentario. Gopakumar podría preguntar por qué no debe ir donde pueda ver directamente al Señor Supremo. Pero Pipalayana le aconseja, en cambio, que centre su atención en su interior. Cuando se cultiva plenamente la meditación y se alcanza el estado de samadhi, la forma del Señor se manifestará por sí misma, sin que haya que esforzarse, igual que el rostro de una persona aparece en un espejo limpio. Si Gopakumar sigue el proceso de yoga recomendado, verá al Supremo dentro y fuera, o al menos aparentemente, Sakshat y Va, ya que de hecho el Supremo no puede ser visto con los ojos externos. Es inútil ir de un sitio a otro para encontrarlo.
Texto 88. El Señor Vasudeva, el alma suprema, la encarnación de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza, se revela en un corazón completamente purificado y en ningún otro lugar. Comentario. Sri Vasudeva, el Señor que preside la consciencia, se revela solo dentro de Chitta, el corazón, el asiento sutil de la conciencia, más sutil que la mente. Así lo menciona el Señor Shiva en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, donde dijo: yo estoy siempre ocupado en ofrecer reverencias al Señor Vasudeva en un estado de conciencia de Krishna pura. En ese estado de conciencia de Krishna, en que la conciencia es siempre pura, la suprema personalidad de Dios Vasudeva se revela sin ningún tipo de cubierta. Cuando la conciencia es completamente pura, es decir, cuando no refleja nada más que el Supremo, entonces y solo entonces el Señor Vasudeva se revela dentro del corazón. Debido a que Él es la esencia personal de la verdad suprema, manifestada personalmente e indivisible, los sentidos externos no pueden percibirlo. Texto 89. Entonces, cuando nada más ocurre en la mente, tiene lugar en el corazón la visión directa del Señor Hari mediante los propios ojos. Comentario. Aquí Pipalayana se anticipa a la duda de Gopakumar. ¿Es la meditación que Pipalayana está describiendo tan válida como la percepción directa con los ojos? Pipalayana argumenta aquí que cuando uno parece estar viendo al Señor Hari con los ojos, la fuente de esa percepción es en realidad el corazón. Solo después de que la mente deja de lado todos los demás objetos de percepción, el Señor se revela en el corazón. Es la mente la que realiza entonces el trabajo de visualizar al Señor, aunque el perceptor no analice conscientemente: estoy viendo a la personalidad de Dios, no con mis ojos, sino con mi mente. Según Pipalayana, la comprensión del Señor Supremo se hace vívidamente concreta, debido al poder de la mente, no de los ojos, que, con su limitado alcance, no pueden comprender los miembros del Señor en su totalidad, ni reconocer plenamente su encantadora belleza. Texto 90. Cuando la mente es feliz, todos los sentidos son automáticamente felices, pues las funciones de los sentidos, habla, visión, audición, etc., están incluidas dentro de las de la mente. Comentario. Gopakumar podría preferir el placer tangible de ver con sus ojos al disfrute abstracto de la mente. Pero aquí Pipalayana le dice que la felicidad mental se extiende no solo a los ojos, sino a todos los sentidos del que mira. En efecto, cuando la mente está angustiada, los sentidos seguramente no percibirán la felicidad, porque los sentidos ni siquiera serán invocados para ponerse en contacto con sus objetos. La correlación entre la felicidad humana y la felicidad sensorial es natural y automática, ya que todos los sentidos se hallan arraigados en la mente. Al igual que las ramas y las hojas de un árbol se nutren cuando se riega la raíz del árbol, cuando la mente está satisfecha también lo están los sentidos, sin necesidad de hacer esfuerzos por separado. Aún así, Gopakumar podría decir que lo que hace la mente cuando uno recuerda se queda corto con respecto a lo que hacen los órganos como los del habla y la vista cuando uno canta y ve. En otras palabras, ¿no disfrutan los sentidos, al ser muchos y variados, de mayor placer que la mente? Pipalayana responde que las funciones de todos los sentidos están incluidas en las funciones de la mente. Cantar los nombres del Señor, ver su deidad y todas las demás actividades sensoriales son posibles gracias a la acción de la mente. Texto 91. Sin las funciones de la mente, las funciones de todos los sentidos son inútiles, pues aunque uno actúe, parecerá que sus actos nunca se hubieran ejecutado, porque el yo será incapaz de percibirlos. Comentario. El mismo aspecto es rebatido aquí, pero mediante lógica negativa. Si la mente no está atenta, puede que los sentidos estén activos, pero no son capaces de establecer un contacto real con sus objetos. Cada sentido tiene su propio interés.
la forma para el sentido de la vista, la textura para el tacto, etc. El propósito de los sentidos se alcanza cuando entran en contacto con sus intereses y se produce la percepción. Sin embargo, la percepción requiere la participación activa de otros dos agentes, la mente y el alma. Si la mente no está concentrada en el sentido que recibe la información de un objeto, no llegará ninguna sensación al yo y no surgirá ninguna percepción consciente. Cualquiera puede entender esta explicación de la vida cotidiana. Por extensión, argumenta Pipalayana, el que alguien vea a la personalidad de Dios es en realidad el Señor manifestándose a través de las funciones de la conciencia purificada de uno. No es percepción directa a través de los ojos, porque el Señor Supremo está fuera del alcance de la actividad de los sentidos. Texto 92. Si el Señor, por compasión hacia sus devotos, se revela a veces a sus ojos, esa visión ocurre en realidad por el poder de la mente. El perceptor solo imagina que los ojos son los que ven. Comentario. Pero, ¿no vieron devotos como Dhruva y Prahlad al Señor Supremo directamente con sus ojos? ¿No son esos devotos famosos por haber visto al Señor en persona? Sí, el Señor se hizo visible a esos grandes devotos por afecto paternal para cumplir el propósito de sus ojos. Pero de hecho, dice Pipalayana, los devotos contemplaron esas revelaciones a través de la conciencia pura, no a través de los ojos físicos. Debido a que el alcance de nuestra vista física es limitado, con nuestros ojos somos incapaces de percibir un objeto que no tiene límites. ¿Por qué entonces Dhruva, Prahlad y otros son famosos por haber tenido el darshan del Señor? ¿Y por qué es él famoso como Bhaktavatsala, el que muestra afecto por sus devotos? Es porque en cada caso el devoto, el alma jiva, identificándose con sus propios sentidos, conjeturó: estoy viendo al Señor directamente con mis ojos. Que esos devotos pensaran así es prueba de que la personalidad de Dios fue bondadoso con ellos, y que el sentido de la vista no perciba lo que está más allá de su alcance no significa que los ojos sean completamente inútiles. Texto 93. Y aunque mediante el poder de su misericordia se haga visible a los ojos externos, la dicha que surge al verle tiene su fuente natural en el corazón. Comentario. Pero ¿no es el Señor Supremo, mediante sus energías personales, libre de hacer lo que quiera? Sí, pero los milagros son para el beneficio último del alma consciente y no para los sentidos inertes del alma. El poder de la compasión del Señor podría, en efecto, hacer que los ojos físicos fueran capaces de percibirle, si Él así lo deseara. Pero el fruto de esa percepción, el placer que se siente por ello, seguiría procediendo de donde nacen siempre el placer, el dolor y la ansiedad, de la mente. Texto 94. Esa dicha continúa después en el corazón, incluso después de que el Señor ya no sea visible a los ojos. Así pues, la digna receptora de esa dicha es únicamente la mente. Comentario. Después de una audiencia con el Señor, cuando Él ya no es visible a los ojos, el placer de haberlo visto persiste en el corazón. Oh, con mis propios ojos vi a la personalidad de Dios, le he visto delante de mí. Que el éxtasis de ver al Señor continúe en el corazón después de que los ojos ya no puedan percibirlo, indica que el éxtasis estuvo únicamente en el corazón todo el tiempo. ¿Por qué entonces suponer que los ojos son los videntes? Por otra parte, la vista es uno de los sentidos receptores de conocimiento. ¿Por qué no puede generar y mantener el placer? La respuesta, según las autoridades autorrealizadas, es que el agente más adecuado para recibir el placer de ver al Señor Supremo es la mente. La mente es análoga al ministro más fiable de un rey, un ministro sin parangón en el séquito del rey, a quien se le puede confiar el cuidado de un objeto preciosísimo. Texto 95. En la medida en que la mente se pacifica, en esa misma medida crece su placer,
Ningún sentido externo puede sentir ese placer en expansión. Comentario. Puede argumentarse que la mente tiene un alcance limitado, como los demás sentidos. Eso es cierto. Pero cuando la mente se limpia de contaminación, el Señor, en su satisfacción, está preparado para otorgar su plena misericordia. La conciencia pura del alma, reflejada en la mente, es entonces capaz de conservar la imagen del Señor Supremo. Los sentidos externos son incapaces de hacer esto. Texto 96. Cuando el Señor expande su misericordia especial, es posible ver al Señor en lo íntimo, mediante la meditación, como si se viera directamente con los ojos. Esto podemos deducirlo de lo que le sucedió a Brahma, nacido del loto. Comentario. Por respeto al sabio Pipalayana, podemos aceptar teóricamente que se obtiene más felicidad meditando en el Supremo que tratando de verlo con los ojos físicos. Pero ¿no es también bien sabido que al ver al Señor directamente se obtiene la felicidad especial de recibir bendiciones de Él, hablar con Él y tener otras interacciones personales? Eso puede ser cierto, responde el sabio, pero cuando el Señor es visto en lo más íntimo, Él proporciona misericordiosamente todos esos mismos beneficios. Él se revela dentro del corazón para poder dar bendiciones, hablar con su devoto, tocarlo, etc. Él puede hacer esto desde dentro del corazón porque es el Señor Todopoderoso, que tiene energías especiales que fácilmente disponen para Él todas estas cosas maravillosas. Como ejemplo histórico concreto, Pipalayana cita el caso del señor Brahma. El calificativo nacido del loto implica que cuando Brahma nació se encontró sentado sobre un loto. Como se describe en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, Brahma, rodeado por la oscuridad de la aniquilación, no sabía cómo proceder para recrear el universo. Una voz misteriosa le dijo entonces que meditara y cuando lo hizo, el Supremo se reveló a sí mismo y reveló su morada. Como dice en el Srimad Bhagavatam, en el segundo canto, capítulo 9, la personalidad de Dios, estando así muy satisfecho con la penitencia del señor Brahma, tuvo el agrado de manifestar su morada personal, Vaikunta, el planeta supremo por sobre todos los demás. Esa morada trascendental del Señor es adorada por todas las personas autorrealizadas que se encuentran libres de toda clase de sufrimientos y temores de la existencia ilusoria. En Vaikunta, Brahma vio a la personalidad de Dios, Narayan. El señor Brahma vio en los planetas Vaikunta a la personalidad de Dios, quien es el Señor de toda la comunidad de devotos, el Señor de la diosa de la fortuna, el Señor de todos los sacrificios y el Señor del universo, y quien es servido por los principales servidores, tales como Nanda, Sunanda, Prabhala y Arjana, sus asociados inmediatos. La personalidad de Dios, a quien se observa inclinándose favorablemente hacia sus amorosos servidores y cuya sola vista es embriagante y atractiva, parecía estar muy satisfecho. Él tenía una cara sonriente, adornada con un encantador matiz rojizo, vestía prendas amarillas y llevaba zarcillos y un yelmo en la cabeza. Él tenía 4 manos y su pecho estaba marcado con las líneas de la diosa de la fortuna. Brahma no solo vio la asombrosa forma del Señor, sino que también tuvo un íntimo intercambio personal con Él. El señor Brahma, viendo así a la personalidad de Dios en su plenitud, se vio dominado por el júbilo de su corazón. Y así pues, con éxtasis y amor plenos y trascendentales, sus ojos se llenaron de lágrimas de amor. Así él se postró ante el Señor. Esa es la manera en que el ser viviente puede lograr la perfección máxima. Y el Señor, viendo a Brahma presente ante él, lo consideró digno de crear seres vivientes para ser controlados como él deseara. Y así pues, estando muy satisfecho con Brahma, el Señor le estrechó la mano y, sonriendo levemente, le habló de la siguiente manera. Cuando el señor Narayan habló a Brahma alentándolo a que pidiera una bendición,
Brahma pidió instrucciones sobre cómo crear el universo para las entidades vivientes condicionadas. Y el Señor respondió impartiéndole el resumen en 4 versos del Srimad Bhagavatam. A continuación, el señor Narayan desapareció de la vista de Brahma. La suprema personalidad de Dios, Hari, desapareció después de ser visto en su forma trascendental instruyendo a Brahmaji, el líder de las entidades vivientes. Como muestran claramente estos pasajes que hemos leído, Brahma meditó en el Señor Supremo en su corazón. Y entonces el Señor apareció misericordiosamente, le ofreció bendiciones, habló con él y lo tocó. Estos acontecimientos surgieron de la meditación íntima de Brahma. El tercer canto ofrece una descripción similar. Allí dice: al final de los 100 años de Brahma, cuando se completó su meditación, desarrolló el conocimiento requerido y, como resultado de ello, pudo ver en su corazón al Supremo que se encuentra dentro de él, a quien antes no había podido ver ni con muchísimo esfuerzo. Brahma pudo ver que sobre el agua había un gigantesco lecho blanco semejante a un loto, el cuerpo de Shishanaga, sobre el cual yacía sola la personalidad de Dios. Toda la atmósfera estaba iluminada por los rayos de las joyas que adornaban la cabeza de Shishanaga, y esa iluminación disipaba toda la oscuridad de esas regiones. Brahma, sobrecargado así con la modalidad de la pasión, se sintió inclinado a crear y después de ver las 5 causas de la creación que indicó la personalidad de Dios, comenzó a ofrecer sus respetuosas reverencias en el sendero de la mentalidad creadora. Después de que Brahma ofreciera sus oraciones, el señor Narayan respondió. La Suprema Personalidad de Dios dijo entonces: «Oh Brahma, oh profundidad de la sabiduría védica, no estés deprimido ni angustiado por la ejecución de la creación. Lo que estás pidiendo de mí ya se ha otorgado antes. Estoy muy complacido con la descripción que has hecho de mí en términos de mis cualidades trascendentales que les parecen mundanas a los mundanos. Yo te confiero todas las bendiciones en tu deseo de glorificar todos los planetas mediante tus actividades». Texto 97. Se dice que ver al Señor en persona proporciona alegría a sus devotos, pero causa miedo y otras emociones dificultosas a otros, como Duryodhana y Kamsa. Comentario. ¿No es ver al Señor en persona la forma más extática de su misericordia y no es la perfección de la meditación devocional? Sí, pero solo para los devotos rendidos del Señor, no para sus enemigos. Como nos dicen los relatos históricos de las Escrituras, cuando los demonios le veían, solo sentían emociones importunas, como ira, envidia, remordimiento y tristeza. Textos 98 y 99. La hermosa y omnipresente forma del señor Narayan, la esencia concentrada de la dicha suprema, perfecciona las funciones de todos los sentidos. Sin embargo, demonios como Madhu y Kaitava no perdieron su disposición maligna, angustiosa para todos, incluso después de ver al Señor en persona. Comentario. En el verso anterior se mencionan por su nombre a Kamsa y Duryodhana, y también se mencionan otros enemigos del Señor Supremo mediante el término Adi, y así sucesivamente. Aquí se omiten Kamsa y Duryodhana y en su lugar se citan los nombres de otros 2 demonios, Madhu y Kaitava. Como Gopakumar narra su propia historia, no quiere introducir las glorias de Sri Krishna hasta que su alumno esté debidamente preparado para oírlas. Por lo tanto, tras la mención de Kamsa y Duryodhana, no ofrece más detalles de los pasatiempos de Krishna. Eso vendrá más adelante. En épocas pretéritas, millones de años antes de la aparición de Krishna, grandes demonios como Madhu, Kaitava, Maya, Taraka, Kalanemi tuvieron amplias oportunidades de ver a la personalidad de Dios en persona y sin obstrucciones. Sin embargo, estos demonios no alcanzaron la dicha de ver al Señor y su mentalidad malvada nunca cambió.
Ellos eran duratmas, lo que significa que su inteligencia, atma, siempre era impura, ya fuera porque no tenían devoción por el Señor Supremo o porque por su naturaleza demoníaca eran rivales hostiles del Señor. La belleza del Señor es la esencia concentrada de todos los éxtasis divinos. Está dotada de todo esplendor y opulencia y por lo tanto, al manifestar su encanto, dulzura y otras características únicas, proporciona placer a todos los sentidos. Su belleza también satisface los sentidos animándolos a entregarse a la complacencia trascendental. Sin embargo, a pesar de las cualidades plenamente atractivas de su hermosa forma, los demonios siguen odiando al Señor incluso después de verlo. Gopakumar no se explaya aquí sobre lo que Kamsa y Duryodhana sintieron cuando vieron a Krishna, pero tenemos información al respecto procedente del Srimad Bhagavatam y otras fuentes. Cuando Sri Nandanandana estuvo presente en el recinto del combate en Mathura, su rostro, cual luna, acrecentó el amor de sus queridos devotos, encabezados por Nanda Maharaj, hasta convertirlo en un vasto océano. Pero el rey Kamsa, aunque nacido en la misma dinastía Yadu que los pastores de Braja, no se alegró al ver a Krishna en el anfiteatro. Más bien, al llenarse su corazón de miedo, ira y otras emociones dolorosas, ardió de agonía. Asimismo, en la asamblea de los Kurus, cuando los devotos de Sri Krishna como Vidura y Bhishma oyeron las nectarias palabras de Krishna, se deleitaron. Pero aunque Duryodhana y sus amigos de la dinastía Puru eran todos parientes de Krishna que hablaban y se sentaban con él y tenían lazos con él por matrimonio, no sintieron placer alguno de su presencia. De hecho, fueron incapaces de abandonar su odio ofensivo hacia los queridos devotos de Krishna. En la mente de esos demonios había una conflagración de angustia encendida por la ira perpetua, la envidia, el orgullo y cientos de otras faltas, y ni por un instante dejó de arder ese fuego. Texto 100. El Señor Supremo, por naturaleza el otorgador del éxtasis, crea tales situaciones improbables para deleitar a sus devotos, mostrándoles la grandeza del servicio devocional. Comentario. Cabría argumentar que cuando el ser finito ha sido percibido en su verdadera forma, no queda posibilidad alguna de errores ni sufrimiento. Entonces, si se ha percibido la encarnación concentrada de la verdad suprema, la infinita personalidad de Dios, ¿cómo es posible que las faltas y la infelicidad continúen sin disminuir? En el verso actual, el sabio Pipalayana aclara esta duda. El Señor Supremo Narayan puede hacer lo que se supone imposible. Del mismo modo que puede realizar un milagro, como hacer que el fuego deje de emanar calor, puede ocultar su naturaleza de proporcionar alegría a todo el universo. Su razón para hacer esto es demostrar una característica particular de las glorias del servicio devocional. Aunque el bhakti, como el Señor mismo, produce naturalmente éxtasis sin falta, solo los devotos del Señor gozan de dicha. Los no devotos experimentan los sentimientos opuestos. Cuando el Señor revela este aspecto de la gloria del servicio devocional, aquellos que están consagrados a Él se animan, porque saben que tales ejemplos atraerán en última instancia a todos al proceso del bhakti. ¿Cómo puede el Señor hacer desaparecer el carácter esencial de su servicio devocional? Después de todo, el fuego nunca puede dejar de dar calor. Eso puede ser cierto, pero la personalidad de Dios tiene energías múltiples e inconcebibles, y por su disposición, incluso cuando el Señor Supremo se hace visible, solo las personas dotadas de devoción pura saborean el éxtasis. Los demás no pueden percibirlo. Así encontramos que en algunas ocasiones, devotos muy avanzados expresan su aprobación del miedo, el dolor y otras emociones semejantes que sufren los no devotos. Como dijo Sri Yudhishthir en relación con Shishupal y Dantavakra en el canto 7 del Bhagavatam, esos dos hombres, Shishupal y Dantavakra, blasfemaron repetidamente contra la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, Krishna, el Brahman Supremo, pero sin embargo conservaban toda su salud.
En verdad, ni la lepra blanca les pudrió la lengua, ni entraron en la región más oscura de la vida infernal. Todo ello nos sorprende muchísimo. Los devotos como Yudhishthira aprueban el castigo severo para los enemigos del Señor que se complacen en criticar y maltratar al Señor. Porque el terrible miedo y la agonía que sufren los infractores como reacción sirven como eficaz neutralización, prayashchita, de sus atroces pecados. Y, al final, los infractores obtienen el mayor beneficio al convertirse en devotos.